Semana Santa Radio, la radio que se ve. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, pediros disculpas por el cambio que tuvimos la semana pasada a última hora, pero los cambios de temperatura están siendo un poco nefastos y nada, y caí. Y estaba la semana pasada con un gripazo enorme y es que salí de trabajar y no tenía cuerpo para nada. Así que nada, pediros disculpas por haberos cortado de vuestra pequeña ración de cofradías con estilo la semana pasada, pero bueno, aquí estamos de nuevo una semanita más para seguir hablando de este maravilloso mundo de las cofradías, los diseños y la evolución que ha tenido. Así que nada, comenzando un poco en contexto, entramos en 1900, ¿vale? España entra en el siglo XX, estamos terminando la regencia de la reina María Cristina y comenzará en 1902 lo que es el reinado de Alfonso XIII, ¿no? Estamos en un mundo cambiante, en el nacimiento, pues, bueno, España llega más tarde, pero lo que son las industrias, movimientos sociales. Y este es el pequeño trasfondo que van a tener las cofradías durante estos 10 años y que tiene ya de fondo pues un poco la sombra de la guerra mundial que ya luego después pues trataremos en la siguiente entrega cuando tratemos con este periodo temporal, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, bueno, dar las buenas noches a Antonio. Buenas noches. Y ¿Qué nada, tal? no pasa nada, no te preocupes por lo de la semana pasada, que nos hemos podido preparar incluso mejor. Hombre. Y si no nos ponemos malos con las temperaturas, nos vamos a poner de los nervios con lo que viene este fin de semana. Además que precisamente tanto tú como yo tenemos bastantes motivos para estar un poquito malo de los nervios. Además que sí, uno en cada orilla. Totalmente. Así que nada, yo me gustaría empezar la sesión este golpe, pues hablando un poco de una de las grandes figuras que vamos a tener durante principios de este siglo y que luego después va a ser fundamental para todo lo que viene detrás, como es la figura de José Gil, ¿no? José Gil es un tallista que va a realizar muchos pasos para la Semana Santa de Sevilla a principios del siglo XX y que luego después pues, su influencia va a seguir perdurando a lo largo del tiempo, ¿no? Uno de los primeros que podemos tener en el siglo XX, en 1902, es la canastilla que hace para el paso de la exaltación, el paso de los caballos, ¿vale? Que es un paso con que tenga unas líneas rectas, pues sí que es verdad que bebe un poco de toda esa ornamentación barroca. Igualmente también es muy, muy, muy inteligente al saber aprovechar las cartelas que tenía el paso anterior, que si me puede corregir Antonio, si no son de la Roldana o de Roldán, viene todo dentro del mismo círculo. Sí, está todo en el mismo, queda en casa, queda en la casa Exactamente. Roldán. Y que se supo conservarla y que así, a día de hoy siguen procesionando, ¿no? Sí que es verdad que este paso de misterio, luego después, creo que en los años 30 se le añaden lo que vendrían a ser los respiraderos, pero tenemos esa canastilla pues que a día de hoy sigue procesionando, ¿no? También me encantaría comentar uno de mis pasos favoritos, que es el de Jesús Nazareno del Silencio de 1903, que a pesar que es un paso que cuando se estrenó, pues no es que fuera no gustara mucho, porque era un paso de bombo, que no destacaba por tener una gran cantidad de tallas, sino que tiene varios bordes completamente lisos, con el pan de oro directamente puesto, pero que a mi parecer, tanto por la estética tan bonita que tiene y tan simple, y luego después de toda la cofradía que es y demás, pero que para mi parecer es uno de los grandes aciertos y que aun siendo un paso que tiene influencias neobarrocas, no deja de ser rompedor en el momento de introducir todos esos perfiles lisos, ¿no? Que creo que es lo que le da Pues sí, bastante gusto. además, este es un paso que cuenta su propia historia. Este paso, ten en cuenta que los franceses no querían la estructura de los pasos, no querían nada más que querían el carey, la plata, los materiales de valor.
y realmente lo que vemos de las partes lisas, la estructura Ujú. del paso del silencio, se mantuvo con diversas modificaciones y me parece que la última es en esta década, de cercanos ya a 1910, que es José Ordóñez el que dirige pues este último enriquecimiento de este paso del silencio, pero que la base, estos espacios lisos que vemos, son lo que un día sirvió de base para el paso de Carey Plata, que fue expoliado por los franceses. O sea, es un paso que cuenta su propia historia y deja esos espacios lisos a modo de, bueno, pues recordatorio, de memoria, ¿no? Es una cosa interesantísima. Ujú. También tenemos, por ejemplo, el paso del Señor de la Sentencia, que actualmente pues lo podemos ver decorando lo que es la parte del coro en la Basílica de la Macarena, que aunque sí que es verdad que lo que es el cajillo, digamos, la canastilla es anterior, José Gil lo que hace es modificar el paso, añadiendo lo que vendrían a ser las esquinas del paso, ¿vale? E igualmente también los respiraderos, que este tipo de respiraderos que hace José Gil van a tener mucha influencia y van a establecer un modelo que luego después pues se va a ver repetido en muchas hermandades, ¿no? Como por ejemplo también los respiraderos que hace para el paso del cachorro, que ahora mismo están en la Hermandad de San Esteban en 1909, ¿no? Y aunque también nos adelantemos un poquito en el tiempo, otro modelo también bastante bonito, que podemos, de paso así recto, pero clásico y elegante, nos podríamos ir a Huelva al paso del crucificado de los judíos, el Cristo de Jerusalén y Buen Viaje, que más o menos va metido dentro de toda esta estética y esta onda, ¿no? Sí, además es un paso que se repite hasta en 3 ocasiones. José Gil lo hace, además de para la Hermandad de los Judíos de Huelva, lo repite para 2 casas salesianas, la de Ronda y la de Utrera. Hace el mismo paso para María Auxiliadora de Utrera y para María Auxiliadora de Ronda, en este modelo Rocalla, y además después, también para Utrera tiene el paso de la oración en el huerto, que en origen era de Jesús Nazareno, que es de la misma hermandad. Lo que Sí, pasa que al estrenar en los años 70 el paso actual, Jesús Nazareno, pasa el paso de José Gil a- al primer paso de la cofradía que sale el Domingo de Ramos, al de la oración en el huerto. ahí está, sí, que además también es el Cristo ese que sale, es un Cristo valenciano, ¿no? ¿Puede ser? Sí, de Pío Mollar, autor, por ejemplo, de la archiconocida La Virgen de Rocío de Málaga, Y la novia de Málaga. ahí está, y el Nazareno del Paso, respiración, y aunque bueno, estos son todas imágenes ya de posguerra. Sí, además, fíjate que José Gil, además, tiene otros pasos bastante interesantes en la provincia, como son el del Gran Poder de Castilleja y el de la Inmaculada, la Gloria de la misma hermandad, de la calle Real. Ambos Ujú. pasos, tanto el de Gloria como el del Cristo, son de José Gil. Y realmente José Gil lo que hace con estos pasos es sentar el modelo que a día de hoy, y pese a que ha habido muchísimas oleadas de innovaciones en lo que a pasos se refiere, es lo que a día de hoy seguimos considerando un paso clásico. Efectivamente. O sea, los pasos de José Gil son el paradigma de lo clásico. Después vienen las innovaciones de Antonio Martín, las innovaciones de Guzmán Bejarano, etcétera. Pero siempre se va a mantener en el imaginario popular este paso de media caña y sin bombo como el culmen del clasicismo. Este tipo de paso venía ya del siglo XIX, pero José Gil le da un barroquismo y una calidad a la talla que en muchos casos no tenía en el siglo XIX. De hecho, yo creo que su obra más celebrada es el Paso de San Bernardo, que bueno, es un poquito más tardío, de la década siguiente, pero que muestra muy bien el estilo de José Gil. Los candelabros muy elevados, pues en fin, paradigma de la elegancia del clasicismo sevillano. Sí, porque además luego después un tipo de modelo de paso que podemos ver pues reflejado en multitud de sitios. Vamos, el primer ejemplo que se me viene así que se ha estrenado en Sevilla hace relativamente poco es el paso del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel, que es un paso creo que, que se compró a una hermandad de San Lucas, pero que si no sabes un poco la historia del paso ese te puede pasar perfectamente o parecerte que el paso es primo hermano del Cristo de la Salud de San Bernardo, ¿no? Sí, ese me parece que es obra de Pérez Calvo, un poquito posterior, pero vamos, sigue bebiendo justamente de lo que ya hizo José Gil, ¿no? Y es un paso de, pues, hecho clásico, de bombo, caja, o sea, sin bombo, con la media caña en la caja y los respiraderos, pues, típicos de paño, ¿no? Que, que son
pues eso, el paradigma, ¿no? Me Es vais a verdad perdonar que un sí, momentito que si escucháis grititos por detrás es mi gata, ¿vale? Que es muy por culé. Y a, está a aquí un gato se le pidiendo, perdona todo. A un pidiendo gato se le cariño. perdona todo. Bueno, pues siguiendo también un poco, quería volver antes, una cosa que se me ha olvidado pasar, comentar, que tenía también para aquí apuntado, que en esta época que tenemos entre 1910, 1900, 1910, es una época también en la que si antes hablábamos en el primer capítulo de que era una época de expansión de la fiesta como algo turístico que se tenía que tener en cuenta, esto ya es algo que empieza a salir de las barreras de Sevilla. Hay un antecedente en Cádiz en 1894 que se funda la Junta Administrativa de Procesiones, que es un poco el germen de lo que sería la actual Consejo de Cofradías de allí, y que es lo que, pues siguiendo un poco el modelo sevillano, pues determina que haya una carrera oficial, unos itinerarios y un modelo a seguir. También tenemos, por ejemplo, como es la época del renacimiento de la Semana Santa en Granada, porque en Granada realmente a lo largo de su historia no había sido una ciudad que hubiera tenido una continuidad en las procesiones muy amplia, porque prácticamente durante casi medio siglo XIX, la única procesión que se mantenía allí, que se realizaba cercana a Semana Santa, era la procesión de la Virgen de las Angustias. Además, curiosamente, la Virgen de las Angustias había muchos años que a lo mejor salía perfectamente en el domingo de Resurrección o el lunes de Pascua, ¿sabes? Que incluso fuera de la Semana Santa, ¿no? Y no es hasta 1909, que es cuando ya se realiza lo que es el primer Santo Entierro antológico, que es un Santo Entierro grande que se celebra en Granada, en el que, pues, aprovechando las grandísimas obras de arte, porque podremos tener nuestra opinión sobre la Semana Santa de Granada, o hace unos meses, el debate que hubo sobre la personalidad o no que puede haber en determinados sitios, pero lo que es en cuanto a calidad escultórica y el entorno que tiene Granada, que es una cosa que es perfecta, que es maravillosa, que yo, aun a pesar de llevar media vida aquí en Sevilla, me parece mucho más bonita, me lo vaya a perdonar, Granada, que, que Sevilla, quizá porque a lo mejor Sevilla la tengo ya muy vista, pero que sepáis que en esta época ya es cuando la Semana Santa pues va a empezar a tomar un auge que no solamente lo vamos a ver en Sevilla, sino que va a empezar a producirse en ciudades como en Huelva. En los siguientes 10, 20 años va a pegar el gran impulso que va a pegar la Semana Santa malagueña, y luego, pues, con la gran cantidad de estrenos, de proyectos y de influencias que no solamente van a beber del barroco, sino que ya empezaremos a tomar desde el modernismo al regionalismo, las influencias que pueden tener de los neos y todo este tipo de inspiraciones, ¿no? Pues sí, además, al hilo de lo que decías de otra Semana Santa, es a partir de este momento, ¿no? De 1900, 1910, 20, 30, cuando las Semanas Santas de otros sitios empiezan a hacer lo que se hace en Sevilla. Claro. Es por eso que en muchos sitios podemos decir que se abandonan ciertos modos, ¿no? Que les eran propios por adaptar y adoptar los modos sevillanos. Que no tiene nada de malo porque al final esto también es historia, es una evolución de los cánones, pero hay que tener en cuenta y hay que reconocer que el canon de la Semana Santa actual, salvo muy contadísimas excepciones, como es el caso, por ejemplo, de Antequera, pues está en Sevilla, el germen está en esta Sevilla de finales del 19 y hasta los años 30. Eso es lo Claro. que se copia y el modelo de Semana Santa que se va a exportar a Andalucía y hasta parte de España. Sí, vamos, ya luego después sí que es verdad que cuando ya se verá ya esta uniformidad total, digamos que ya será después de la posguerra, y ya la estandarización que se hace pues a raíz de los 70, 80, en algunos sitios que a lo mejor se había quedado este tipo de pasos pequeñitos cristalizados. Pero bueno, ya llegaremos luego más adelante a eso. También me gustaría comentar que, por ejemplo, esta es la época que se producen reorganizaciones, y en el que ya pues hay muchas hermandades sevillanas que se recuperan de los letargos que tenían y que han podido seguir manteniendo su vida activa hasta el día de hoy, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Mortaja en 1903, o la Iniesta en 1905, ¿no? Que tiene primero un primer intento en 1901, pero ya hasta 1905 cuando ya se recupera la cofradía totalmente, al principio procesionando los tres pasos que sacaban,
tanto el crucificado como la dolorosa bajo palio, y asimismo otro paso alegórico que sacaban, que era el triunfo de la Santa Cruz, pero que a los pocos años es suprimido, ¿no? Con esta recuperación de los pasos de palio, nuevas hermandades que vuelven a procesionar y demás, creo que es súper importante, pues evidentemente hablar de la figura de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que en estos años pues va a estar, digamos que en el culmen de su producción o su proyección como artista, y que creo que el punto de partida más importante que tiene es la confección del manto camaronero de la Macarena, del manto de malla. Se diseña en 1899 y se confecciona en 1900, ¿no? Y es curioso porque para lo que es la elaboración de este manto, la cofradía pues tiene que buscar medios. Se organizan novilladas, se organizan rifas, suscripciones públicas. Y es curioso porque, por ejemplo, la primera persona que participa en la suscripción pública para pagar el manto de la Virgen es la reina regente del momento, que era María Cristina, la madre de Alfonso XII, mismamente en el año 1900, ¿no? Pues sí, pero yo creo que no hay que correr tanto porque esto tiene sus antecedentes. Pues venga, dispara. Esto tiene sus antecedentes. Vamos a ver, el regionalismo es un movimiento que ya venía, digamos, estaba a punto de explotar ya a finales del 19, sobre todo y más que nada aplicándonos al campo a nuestra parcela, la figura de Gestoso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque realmente él es abogado, pero se dedica a la historia del arte por amor al arte, nunca mejor dicho. Y además va a ser él el que comience a criticar este estilo de grandes cardos, estas asimetrías, ¿no? Que ya habíamos visto en las entregas anteriores. Empieza a criticarlo de manera que dice poco más que esos mantos parecían hechos para imágenes de gigantes en vez de para imágenes religiosas. O sea, fíjense cómo ya va cambiando el gusto y va hacia una progresiva armonización, sobre todo porque él era conocedor, y así lo publicó en multitud de ocasiones, de la cerámica de los barros vidriados de Sevilla y de Triana. De hecho, él fue responsable de toda esta regeneración de la cerámica trianera a finales del 19. Al conocer todo ese repertorio ornamental renacentista y del primer barroco, que es un repertorio liviano, casi siempre simétrico, muy, digamos, elegante, ¿no? Ese repertorio ornamental, es lo que va a apostar es por que haya este estilo, se haga cabida en la Semana Santa. ¿Y cómo empieza esto? Pues precisamente de la mano de Pedro Domínguez. Pedro Domínguez, que fue profesor de dibujo y vaciado ornamental de la Academia de Santa Isabel de Hungría, aquí en Sevilla, y que fue designado para restaurar varias iglesias de Sevilla, y sobre todo lo que más nos interesa es el ayuntamiento, la fachada del ayuntamiento, la que da a la Plaza de San Francisco, evidentemente. Obra de Diego de Riaño, como sabéis, de estilo plateresco, fantástica. ¿Qué es lo que pasa? Que Pedro Domínguez se designa para diseñar el palio de la Virgen de la Victoria, de la Hermandad de la Cigarrera, allá por 1895. Las caídas exteriores serán obra de Emilia Salvador, pero el resto del palio y sobre todo el manto los ejecutará el propio Ojeda en su taller, que ya lo tenía establecido, de la mano de su hermana Josefa. ¿Qué pasa? Este dibujo, pues bueno, pues que no tiene nada que ver con los dibujos que habíamos estado viendo en entregas anteriores. Es un dibujo principalmente simétrico, de corte renacentista, con separación de paños en paños independientes. Al final, pues es la génesis del palio regionalista, ¿no? Porque además es que precisamente copia los motivos platerescos del ayuntamiento. Y no solamente diseña el palio, sino que también se le atribuye el diseño de los respiraderos y de las piezas de orfebrería que hace Cristóbal Ortega.
Todo esto hablamos de que este conjunto está terminado para 1898 y que, como digo, el manto lo termina Ojeda. O sea, lo que es el manto, que es la pieza más definitoria, la realiza Ojeda en su taller bajo diseño de Pedro Domínguez. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente Ojeda debió de quedarse bastante impresionado. ¿Por Ujú. qué? Porque ya en su siguiente obra, inmediatamente posterior, o en sus siguientes obras, por decirlo así, porque son dos, ya imprime este estilo plateresco y de la mano de otro diseñador bastante importante, que es Antonio Amián. Son el manto de la Virgen de Regla, que hoy está En Cantillana. en Cantillana, de la patrona de la Soledad, que se coronó este año, y además la túnica, una túnica perdida del Cristo del desprecio de Herodes, de la amargura. Ah, Estas dos piezas son eh, esa continuación de lo que hace Pedro Domínguez en el palio de la Victoria, pero Ojeda se la lleva mediante los dibujos de Amián a su terreno. Entonces, estos son los precedentes inmediatos al manto camaronero de la Esperanza Macarena. Pero, ¿y si os digo que realmente yo creo, según la documentación que se ha encontrado, porque se sabe que Antonio Amián dibuja este manto de la Virgen de Regla, que es casi idéntico al de la Macarena? ¿Y si os digo que mi teoría es que Antonio Amián diseña el manto camaronero de la Macarena bajo indicación de Ojeda? pues puede Es una ser. teoría que no se puede demostrar. Pero es cierto que si Juan Manuel Rodríguez Ojeda fue un enorme empresario, lo normal es que tuviese a grandes dibujantes. Y en este caso, el tratamiento con Pedro Domínguez y con Antonio Amián fue el que le dio el inicio de su carrera. Además, él ya había trabajado con dibujantes en el taller de las Antunes, había trabajado con Emidio Serrano, había trabajado con Manuel Beltrán. Entonces, él sabía de qué iba este mundo del diseño y pues conocía perfectamente que, que, que había que estar pues de la mano del diseño en este caso. Y como recientemente se documentó este manto de la Soledad de Cantillana, que era de los panaderos, se documentó como obra de Amián, puede ser que Amián interviniese, no diseñándolo entero, Sí, o pero quizás sí, o pero sí que es poniendo parte verdad del que diseño. pudo poner parte del diseño porque tiene piezas que son calcadas, idénticas, que solamente se entendería si una misma mano las hubiese diseñado. Porque Claro. en aquella época cada artista tenía su mano. No es como No, ahora que nos podemos inspirar en uno, nos podemos inspirar en otro, porque nosotros ahora somos historicistas, pero estos estaban haciendo lo que se hacía en su tiempo. claro. Aparte luego también, bueno, luego después, muy cercano en el tiempo, tenemos el palio azul de la Amargura, que está actualmente en Jerez de la Frontera, el palio de la Virgen del Desconsuelo, lo que son principalmente el manto es también bastante parecido a este diseño, mucho más trabajado y con más piezas, más profuso, pero sí que es verdad que son piezas que vienen un poco una detrás de otra, ¿no? También en estos años es cuando realiza Ojeda el palio regionalista de la Virgen de las Lágrimas, que destaca también por el gran escudo de España que tiene en la gloria del techo con las armas de Santa Catalina. Y luego también los dos palios de cajón que realiza Ojeda en esta época, que tenemos por un lado el que hace para la Virgen del Gran Poder en 1903-4, el que hace para la Iniesta en raso, que era el palio que vemos a día de hoy de la Virgen de la Iniesta, era un palio de cajón con un corte además bastante parecido al que tiene el palio de la Virgen de la Encarnación de Jerez de la Frontera. Lo que pasa que luego después pues, es modificado para darle el corte de bambalina que tiene actualmente, ¿no? Pero que están más o menos todos unidos y van todos de la mano más o menos en las telas de este desarrollo que tiene este hombre también. Uno que no he conseguido yo encontrarle fecha, no sé si tú, Antonio, lo sabe localizar, el palio de la Virgen del Traspaso de Jerez, el palio morado. Ese palio me parece que se compra al taller de Olmo, si no Al recuerdo mal, taller o de el de Olmo. Jimeno. Es verdad que es bastante temprano y sigue todavía un poquito, es un modelo bastante retardatario.
¿no? Que no, aunque ya sea de pleno 1900, puede ser que mantenga algunas claves de finales del 19. Claro. Lo que hablas tú, por ejemplo, de los palios de la amargura y la exaltación, que son ambos muy cercanos en el tiempo, lo primero que a Juan Manuel se le nota siempre, que sus conjuntos más trabajados son siempre los de la amargura. Los dos que hizo son los dos más trabajados de su época. Yo no sé si es que, evidentemente, la amargura sería una cofradía pudiente, pero sus trabajos más elaborados siempre caen en esta cofradía. Más elaborado no me refiero a más complejo, me refiero a más rico, mayor cantidad de bordado sobre el terciopelo. Y en este caso el palio de la amargura, el azul, que hoy tenemos en Jerez, bueno, pues rompe ya definitivamente el corte asimétrico que existía hasta entonces y lo organiza por paño. Ujú. Aunque sí conserva una cosa bastante interesante en el interior, tanto las bambalinas como el techo, y es que ahí sí que conserva, es bastante conservado en el sentido de que mantiene esas líneas mixtilíneas de los palios del 19, como ya vimos por ejemplo en el de la estrella, Ujú. que bueno, que nos dejan un poco de regusto decimonónico, aunque ya en las bambalinas exteriores y el manto sobre todo, ya trae otro concepto, mm, pues digo plenamente, pues sí, plenamente regionalista. Lo que ocurre, por ejemplo, con el de la exaltación es muy interesante porque pasa exactamente lo mismo. Por dentro es un palio decimonónico, un palio del último tercio del siglo XIX, pero por fuera rompe esa simetría, o sea, rompe con la asimetría y pues añade esta decoración mucho más simétrica, propia de lo que habíamos dicho ya de, bueno, Pedro Domínguez y Antonio Amián. Además es un conjunto bastante personal en el sentido de que une bastante a los mejores artistas de su época, ya los hablaremos más adelante. Pero el Palio de la Exaltación une a Rodríguez Ojeda, a Olmo, a Recio, porque los respiraderos son de Recio, y además, cuando lleva la saya de Teresa del Castillo, tiene una saya de Teresa del Castillo. Casi nada Bueno, con el palio de la Exaltación. Es uno de los grandes, desde luego, para mí de la Semana Santa. sí, aparte que es un... A mí no me gusta pasar un año sin verlo. Por lo menos un Jueves Santo, tenga el plan que tenga, y a mí me encanta ver salir la exaltación por la estrechez del Rinconcillo y ya luego después bajar por la callejera. La verdad que es un palio impresionante. Es un palio que a mí me encanta precisamente porque es un eso, ¿no? Como este de la amargura que hemos hablado. Lo que pasa es que este no lo podemos disfrutar tan fácil porque lo tenemos en Jerez. Pero este de la exaltación es ese mismo concepto. Regionalista por fuera, decimonónico por dentro. Bueno, y también dentro de estos palios regionalistas, el que está ahora mismo en Jerez, el que fue de San Bernardo, el de la Virgen del Mayor Dolor. También ese me parece que es del año 1903 también. Sí, Ese es un poquito más conservado, porque además añade unos bordados de Patrocinio López que provenían de las caídas anteriores. Entonces se ve un poquito más limitado. Ujú. Pero aún así sí que ya apunta a esa manera regionalista. También, por ejemplo, que, no hemos, que hemos pasado un poco por el tema de la talla, pero así como un toquecito que no he comentado, en 1900, te lo apunto aquí, en 1909 es cuando se estrena el Paso del Cristo del Calvario, que es el primer paso que se hace en Sevilla sin, o por lo menos como se ha contado, el primer paso en madera oscura directamente, con achones, y el revuelo que causó en la época, pues que se decía que era una mesa de billar boca abajo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, otro paso que yo creo que es único, que además de principio del siglo ya se empieza a gestar en 1900 y de la mano también de Pedro Domínguez, es el de la Quinta Angustia. Ese paso, bueno, es que ese paso ha sido, incluso te diría que lastró a la hermandad económicamente, porque de hecho tuvo que dejar de sacar el paso del Dulce Nombre y tuvo que dejar de salir con música
por, debido al... por este paso. Además, es que tiene bronce hechos en Barcelona, todos con sus modelos fantásticos previos. Desde luego el paso es una joya escultórica, no es simple talla de la madera, ni la simple carpintería tan buena que tiene en la madera, sino que los relieves de bronce que tiene en estilo plateresco son una pasada. Este paso es verdad que sí que no tuvo mucha más repercusión en lo que a influencia se refiere, pero yo creo que eso fue más bien un tema económico, ¿no? Que este paso era una cosa inaccesible, si ya lo fue para la propia Hermandad de la Guinda Angustia, pues imagino que más aún lo sería para el resto de cofradías. Claro, pero también quizás es un poco un paso que es un poco una rareza, ¿no? Es como un poco el palio de la Virgen de los Negritos, la Virgen de los Ángeles, ¿no? Que son de esas pequeñas cosas que son únicas en su especie y que difícilmente las vas a poder encontrar reproducidas en cualquier lado, ¿no? Pero que gracias a Dios, pues son este tipo de cosas que dan una riqueza visual a la Semana Santa y que ayudan a salir un poco de toda esta estandarización que a día de hoy sí que es verdad que sufrimos un poco dentro de lo que es la Semana Santa y la confección de nuevos pasos o de cualquier otra pieza. Eso lo podemos dejar para otro espacio, porque yo ahí tengo que hablar, pero nos darían las tantonas. El- En fin, otra de las grandes cosas que hace Ojeda, a mi forma de ver, es que recupera modelos antiguos. No solamente crea los modelos de Palio de la Amargura, el Palio de la Macarena, sino que recupera modelos antiguos. Él estudia cómo eran los palios del 17 y 18. Solamente nos queda de esa época el del Valle, pero al recuperar el palio de cajón con el del Gran Poder en 1903-1904, está mirando hacia el pasado, está volviendo a un modelo que ya se había perdido. De hecho, muchas veces se ha dicho, no, en el 19 es que todos los palios eran de cajón y Ojeda los hizo con punta. Si Curvilíneo. fue al revés, fue al contrario, fue totalmente al contrario. El palio de cajón se había perdido porque predominaban los palios a modo de cortinaje, que tenían esa influencia de los cortinajes de los pabellones y los doseles en regio. Entonces es Ojeda el que en 1903 y luego con la Iniesta en 1906 recupera lo que es el palio barroco, que los palios barrocos tenían esta estructura simétrica y bueno, pues una cenefa perimetral y luego una decoración aparte, tal como vemos en el del Valle. Al final, el del Gran Poder no deja de ser un trasunto de este palio, por ejemplo, del Valle, que hubo bastantes más. Lo que pasa que en distintos materiales. Los que nos han llegado son casi todos en plata, como podemos ver en Carmona, en el de la Hermandad del Silencio. Pues esos palios los lleva Ojeda a 1900, pues recuperándolo. O sea, no solamente innova, sino que también recupera, que eso es algo que ahora en la actualidad está muy de moda, esto de las recuperaciones, pero no somos ni mucho menos pioneros en ello, porque ya Ojeda, pues, hizo lo suyo en 1903. Hace, las cuentas se me dan regular, pero 120 y tantos años. Literalmente. También es una época en la que se empieza, se bebe un poco también del neomudéjar. Sí que es verdad que no es algo un estilo que predomine mucho en esta época, pero hay dos buenas muestras de esto, que una es la túnica persa del Gran Poder de 1908, que además el señor sale con ella durante 2 años, en 1908, en 1909 y 1910, hasta que luego después pues se instaura lo que es la dictadura de la túnica lisa morada que el señor ha estado sacando durante tantísimo tiempo, ¿no? E incluso también la túnica del señor del rescate de Granada, que hace poco creo que se descubrió también que esa túnica había sido confeccionada en un principio para el Gran Poder, ¿no? Sí, no, es que realmente es la original. La túnica persa original es la que tiene en la actualidad el,
el señor del rescate de Granada. Lo que tiene el señor del Gran Poder de Sevilla en la actualidad Ujú. es una réplica que hace, me parece que es el propio Ojeda el que la hace después, sobre un terciopelo más oscuro, porque no había gustado ese soporte original de color malva, de tisú bastante claro, bastante llamativo, y que acostumbrados a las túnicas normalmente Oscura. morado oscuro, pues había llamado mucho la atención y no era del gusto de los cofrades de la época. En esta época el color es una cosa que se va a imponer totalmente. Y ya en la década siguiente va a ser cuando llegue el atrevimiento máximo en el color. Fíjense que si ya hablábamos en las primeras entregas de que Montserrat tenía un palio celeste, mm, el gran poder, la túnica de los devotos, era de un tono así también malva. Luego vemos esta túnica persa que era de un tono casi Rosado. rosa, Casi rosa. era casi rosa. Pues fíjense también el palio de la Iniesta, que Sí, era en raso. celeste en raso. También una túnica que estrenó el Cristo de los Gitanos, me parece que en la década de los 30, antes de quemarse. Sí, Eh, es como una túnica medio blanca, ¿no? sí, era dorada, de color dorada, vamos. Lo que sería eso ahora, vamos. Sí, bueno, el atrevimiento de los colores de algunos conjuntos. Ya hablaremos la semana que viene del primitivo conjunto de la Esperanza de Triana, que eso era una explosión de color. Eso era una cosa tremenda. Y bueno, también hablaremos del palio rojo de la Macarena, que también es, junto con el manto camaronero, un- una combinación cromática inédita. Y bueno, que muchas veces en la actualidad, no sé yo si por las tintadas de terciopelo que se hacen hoy o porque no vamos mucho más allá en estas cosas, pues nos falta quizá un poco de atrevimiento en lo que es el cromatismo de las piezas que hacemos nuevas. Y tenemos Literalmente. donde mirar en el pasado. Hay colores y tejidos espectaculares que eso además da muchísima personalidad. Fijaros, Loreto, mm, Ángeles de los Negritos ya en los 60, pero fijaros esa variedad y esa intención de dar mediante el color una personalidad a un paso, porque al final el color es algo que es el primer golpe de vista. Claro, pero fíjate tú qué curioso que precisamente una hermandad tan seria y tan rancia en mayúscula, pronunciando bien la R fuerte, rancia, como es San Isidoro, y al final de cuentas el atrevimiento que tiene el palio, tanto por la concepción del bordado, que es una cosa totalmente oriental de tapiz, que nada tiene que ver con la típica ornamentación barroca o neobarroca que tienen los pasos de palio, y al punto que tú vas del color, ¿no? De ese color así medio grisáceo que a día de hoy, pues desgraciadamente, pues vivimos en que los pasos de palio, pues normalmente son de terciopelo, en blanco, en blanco no, sí, ojalá en blanco, en malla, en azul, en burdeos y para más de contar, porque a día de hoy aquí en Sevilla, palios verdes, no sé si nos queda, así haciendo cuenta, creo que verde, bueno, sí, coño, el de la Esperanza de mi hermana, me gallo. Y palios blancos, por ejemplo, no tenemos ninguno. Y que sería, pues, de agradecer, pues, en alguna cofradía que se interesara en hacer nuevos diseños o en explorar nuevas vías, que deberíamos de salir un poco de esta trilogía de colores, ¿no? Pues sí, pero bueno, que van a parecer que estamos riñendo a la gente. No, Tampoco, hombre. tampoco No, nos hombre, no, podemos hombre, no, poner. hombre. No, es simplemente un apunte que yo creo que todos podemos reflexionar y si podemos al final pues llevar estos pensamientos a nuestras hermandades y a los proyectos propios de nuestras cofradías, pues pueden, si lleva una reflexión que salga de aquí, pues mejor, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que llegamos a un hito que yo creo que se sigue recordando y se sigue añorando y yo creo que no lo ha conocido casi nadie. O sea, estoy hablando del palio rojo de la Macarena. Bueno, lo que tuvo que se poner el palio rojo, tú ten en cuenta que con el palio rojo entra, desde 1900 que se estrena el manto camaronero. Eso supone ya lo que es la gran revolución estética dentro de la hermandad y que al final de cuentas pues se acabará trasladando
a buena parte de los pasos de palio, ¿no? Con primero el cromatismo que tenía que suponer la Virgen con ese manto verde y con las bambalinas rojas con su trozo de malla y que con los años siguientes pues el paso de la Virgen pues va evolucionando, ¿no? Se introducen lo que son los primeros respiraderos de malla bordado, los faldones bordados y que una frase que a mí siempre me ha resultado muy curiosa que decía Rodríguez Ojeda y que la suscribo totalmente es que la novia nunca va a juego con el coche, En efecto, en efecto. ¿sabes? Vamos, y creo que también otro ejemplo que podemos ver desde hoy, aunque creo que es más a raíz de una restauración que fue posterior, es el manto de la Virgen de las Lágrimas también, de los caballos, Sí, que es un el color tono, verdoso. claro que el soporte en el que está ahora mismo el manto no es el original, porque el original creo que era también terciopelo azul, ¿no? Sí, era del mismo color que el palio y a mi juicio acertadamente se le cambió en los años 60 por un tisú celeste. Ujú. A mi juicio digo porque, verá, es una opinión, pero es cierto que yo creo que piezas tan distintas en el mismo soporte quizás desentonan más que si van en tonos totalmente diferentes, Totalmente. ¿no? Y bueno, para mí mi pieza favorita del palio rojo de la Macarena son esos respiraderos bueno, eso, fijaros cómo también eh, reproduce el frontal del palio de la Victoria en estos respiraderos. No se le olvida. Han pasado ya 10 años y no se le olvida a Juan Manuel ese, ese frontal del palio de la Victoria y lo pone a modo de respiradero, incluyendo la cornisa superior de ovas y huevecillos en el palio de la Macarena. O sea, la influencia que tuvo que tener este primer contacto con Pedro Domínguez sobre Ojeda fue bastante grande. Fue bastante grande. Por otro lado, lo que es la bambalina del palio rojo, eh, a nadie nos es desconocida porque la actual, pues bueno, es una reinterpretación, pero con la principal diferencia de que tiene la mayor parte del soporte en terciopelo rojo e incluye por primera vez las ventanas de malla. No es el primer palio de malla completo, eso ya lo veremos la semana que viene, pero sí es el primero que incluye la malla. No, y En el además yo, sentido de que, bueno, pues deja pasar la luz por unos ventanucos que deja en cada paño, que bueno, que eso aporta una airosidad, aporta un movimiento, que bueno, no, pues será, yo digamos que el germen de todos estos palios que después hemos visto, para el mí baratillo, el desamparo de Jerez, Las etcétera. Mercedes del tiro de línea también, por También, ejemplo, que son palios muy deudores del palio rojo, ¿no? sí, sí, la verdad es que sí. Y luego, eh, yo tengo que tirar para mi orilla. Por supuesto. Y tengo Aparte, que decir una cosa que además creo que, vais a verle el sentido. Cuando hemos hablado antes de gestoso, hemos hablado de la cerámica. Y en esta primera tanda de ceramistas están Manuel Arellano, Manuel Rodríguez Pérez de Tudela, Macías. Bueno, esta primera tanda de ceramistas excelentes bueno, que darán paso a otra nueva generación en la que está mi amadísimo José Recio del Rivero, ceramista originario de Málaga, pero que bueno, aprende y se desarrolla en su faceta artística aquí en Sevilla, y que en 1909 crea una de las obras más acertadas de regionalismo, que es el manto azul, azul pavo, de la Esperanza de Triana. eso Este actualmente está en Ronda, ¿no? El de la Virgen está de la en Paz. Ronda, es propiedad de la Virgen de la Paz, Ahí está. aunque en la actualidad está dividido en dos mantos, pero lo conservan, todos los bordados los conserva la Hermandad de la Paz, que es patrona de Ronda. Y este manto no solamente va a suponer, pues bueno, el inicio de una renovación patrimonial, como hemos hablado, pues bueno, amargura, gran poder, sino que tiene un carácter que además eh, lo he visto apropiado porque lo está dando en las clases del máster que estoy haciendo.
¿Qué es el valor de identidad? Es la primera vez que una cofradía busca dotar estilísticamente de coherencia a su paso, teniendo en cuenta la identidad local de su barrio. ¿Por qué? José Recio, ceramista, diseña este manto. La intención no es otra que darle a la Hermandad de la Esperanza de Triana pues de una identidad que la distinga desde lejos, diciendo, este palio tiene motivos de cerámica trianera. ¿Cuál va a ser? Pues el de la Esperanza de Triana. Eso es algo que también es una corriente que ahora, bueno, se ha recuperado. Ahora todos los diseñadores trabajamos de forma que estudiamos las cofradías que vamos a tratar, nos fijamos en la historia, nos fijamos en las iglesias que están, nos fijamos en los retablos en los que están. Pero esto ya lo empezó Recio en 1909 con la Esperanza de Triana. Y es la primera vez que ocurre. Luego, pues bueno, pues sucederá infinidad de veces. Empezando, bueno, pues con el palio del Socorro, que toma de modelo un frontal de la catedral, etc. Pero la primera vez que sucede es aquí. Y con eso, ahí va. Normal, hijo. A ver, yo sí que es verdad que dentro de toda esta, vamos, envidia, cosa más envidiable del mundo, que es la gran montaña rusa que está montada ahora mismo la Esperanza de Triana en cuanto a lo que son el tema patrimonial, yo creo que podría ser la gran recuperación. Vamos, y yo incluso me meto metido en la piscina, incluso les invito a plantearse incluso recuperar las bambalinas que están ahora mismo en Ceuta. Pero bueno, eso ya, eso ya es otro tema también. Tú me quieres tener a mí hoy hasta la 1 de la mañana, Jorge, hijo. ¿Tú sabes mañana lo que tengo yo a la 1 del mediodía? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y lo tiene que disfrutar porque eso Hombre, va a ser una cosa es grande. una cosa única. Va a ser una cosa grande. Vamos, ya os tocará a ustedes más pronto que tarde, eso yo lo tengo claro también. Bueno, y Todo si se andará. no, pues ya está. Todo se Total, andará. quererla la vamos a querer igual. Que al final de cuentas es la misma. Pues sí. En fin, es lo que venía diciendo, que al final es la primera vez que una cofradía busca identidad en los gremios del barrio. Es una cosa que, bueno, no deja de ser extraña, ¿no? Porque en aquel momento en el que las artes eran, pues, cultas, estaban alejadas de estos gremios que muchas veces eran despreciados, ¿no? Pues en este momento la Esperanza de Triana apuesta por esta estética y bueno, la lleva hasta el día de hoy, que tenemos un palio de forja y cerámica. No, pero que también me parece bastante bonito porque creo que es un gran guiño que hace la hermandad, a lo mejor quizás ni consciente en esa época de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero un poco de lo que es su propia historia de su barrio y lo que tú venías comentando antes, ¿no? De lo que es la propia identidad de la cofradía en la calle, ¿no? Sí, y de la propia hermandad. La hermandad se cree que se funda por el gremio de ceramistas. O sea, Sí, que que es va que todo, viene al pelo. es cerrar el círculo. Exacto, exacto. Es hacer justicia, ¿no? Con ese gremio que muchas veces, pues, y sobre todo en la época fundacional, pues era un gremio que sufría mucho. De hecho, la hermandad se funda para apoyarse entre sí, como todas las hermandades gremiales, ¿no? Al final eran, pues eso, grupos de apoyo y grupos de atención, digamos, como se diría ahora, de labor social, ¿no? Sí, En las que asistencia social en las que unos se ayudan a otros por gremio. Ujú. Y normalmente, bueno, pues se agrupan de forma religiosa, pero que tenían ese carácter gremial. No solamente la Esperanza de Triana, sino muchas hermandades. Ya hemos nombrado, bueno, pues alguna que otra en este Sí, espacio. sí, bueno, ve la hermandad las tres caídas de San Isidoro, por ejemplo, del gremio de cocheros, o la mortaja que tenía afiliación con el gremio de escribanos, creo, si no me falla la memoria, o la La Trinidad, carretería, que era de de los toneleros. toneleros. Estaba la Trinidad, que era
de jornaleros, pero no como la Macarena, que la Macarena se suele La asociar Macarena eran hortelanos. eran hortelanos, pero eran agricultores de gente que trabajaba al campo. La Trinidad éramos más gente que tenía tierra, de poseedores de tierras, ¿no? Pero bueno, que más o menos que sí, que está todo es como una manera perfecta de cerrar el círculo al enfocar la cofradía, pues cosas que hacen guiños a su propia historia y a su propia forma de ser, ¿no? Pues sí. Y realmente, pues yo creo que estamos en este momento de explosión, ¿no? En el que quizás todo esto que estamos hablando no deja de ser parte de una Sevilla que fue casi inventada, ¿no? Por los sevillanos. El regionalismo no deja de ser, pues eso, un, un hermosísimo, pero hermosísimo, decorado y un hermoso homenaje al pasado, pero no deja de ser principalmente eso, Una ensoñación. una, una ensoñación, exacto, es una romantización, era, pues bueno, pues Sevilla, que se había considerado como una ciudad exótica, pues ahora de sus propios tópicos y de sus propios complejos hace pues, pues su éxito. Y al final, pues es lo que tenemos, ¿no? Es que yo creo que también todo esto hay que enfocarlo un poco, que tenemos que tener en cuenta que nos estamos encontrando en la España que viene de la crisis del 98, después de que, digamos que con la pérdida de las últimas colonias de Filipinas y de Cuba, es cuando España y lo que es las propias élites intelectuales y la sociedad en general, pues toma un poco más en conciencia el gran espíritu grandioso que había tenido España, ¿no? Y entonces, desde este año 1898 hasta 1929, que es cuando será la exposición iberoamericana que tiene lugar aquí en Sevilla, yo creo que eso empieza a tener un caldo de cultivo, que es lo que viene apuntando Antonio, de esta romantización de un pasado idealizado que a lo mejor incluso está tan romantizado que nos pasamos de romantizarlo y a lo mejor no llegó ni a existir, pero que sí que es verdad que empiezan a haber una serie de elementos que acaban generando pues la explosión de regionalismo que tendremos ya luego después que tendrá su máximo exponente pues con la exposición del 29. Sí, yo creo que esto respondía más que nada a a una necesidad, ¿no? De reafirmarse y de sentirse orgulloso, ¿no? De su pasado, de su historia, de sus épocas gloriosas. Y al final, pues en ese momento de debilidad del 98 surge ese orgullo, ¿no? Y ese orgullo herido, que Exactamente. por eso fantasea y desvaría, pero no deja de darnos, pues, artísticamente la flor y la nata de la Semana Santa, ¿no? Que al final yo creo que los modelos que tenemos en la actualidad habrán cambiado a lo mejor ciertas cosas, pero son estos. La Macarena ha seguido el modelo de Ojeda hasta la actualidad. La Esperanza de Triana, los modelos de Recio. Y el Gran Poder, Un poquito de todo. su fisonomía actual con los faroles, la túnica lisa también es de esta época. Totalmente. Sí, O sea, la Semana Santa que vivimos en la actualidad y la que hemos vivido hasta hace nada, no sé yo qué es lo que nos espera, viene de esta década. literalmente. Viene de esta década. También, O sea, es que creo, además que mm, muchas veces lo tenemos muy asumido porque son iconos, pero realmente no son tan antiguos como otros iconos que ya teníamos en la ciudad, como la Virgen de los Reyes, o incluso exactamente. en la provincia, como, bueno, Consolación, Balmes, Setefilla, que las tenemos, gracias a Dios las tenemos en la catedral. Ahí Y está. bueno, pues muchas más iconos, la Virgen del Rocío. No son iconos tan antiguos, pero se crean en un momento de tal mm, exacerbamiento de la sevillanía y de la Semana Santa que han perdurado hasta la actualidad. No, y que también un poco, pues también es cuando empieza a crearse este ideario castizo. Tengamos en cuenta que este es el caldo de cultivo en el que, por ejemplo, se empieza a desarrollar Antonio Castillo Lastruzzi, ¿sabe? Que luego después, que de este es todo
todo el preámbulo en el que se van a formar pues todas estas personas que han creado y han condicionado la Semana Santa de la que bebemos nosotros actualmente y que consideramos como clásica, pero no deja de, realmente no es clásica, son neos que se han asumido como verdades absolutas desde, porque son las cosas que hemos conocido y también quizá un poco por no haber tomado en valor lo que había atrás o a lo mejor por la ausencia de conocimiento de los testimonios gráficos que sí que podemos ver ahora y que nos han permitido pues que a día de hoy haya muchas cofradías que pues estén explorando otras vías a lo mejor a la hora de enfocar los diseños o de beber de un tipo de pasados diferentes. Yo viendo un poco las fotos que me ha pasado Antonio, que no hemos hablado del, creo que una foto que has puesto del manto de la Virgen del Socorro de Utrera, ¿puede ser? No, ese es el de la Virgen del Dulce Nombre. Ah, Ese es el que tenemos, vamos, que lo tiene la Hermandad Sacramental. No es el de la Virgen del Socorro, que es algo anterior. Y en ujú. este caso, los paralelismos con el manto que hay en Cantillana y con el camaronero son más que evidentes. Pues sí. También un poco más me gustaría también hablar que esta es la época que tenemos en Sevilla también de grandes altares de culto, que hace poco, por ejemplo, le voy a poner por aquí una foto que colorearon de la hermandad de las cigarreras, de un altar de culto que se hace en los terceros, que también es la época en la que ellos tienen ese pequeño impasse entre el Cristo de Amaro y el Cristo del Dolor, que es los años que procesiona el Cristo de Roldán, que está ya mismo en Hinojo, ¿no? Lo tengo por aquí. Pues sí, pero si hablamos de los Cristos de la No, cigarrera, eso da vamos, de las cigarreras da eso da para un space completo. totalmente. Eso da para un space completo porque ha tenido imágenes titulares tan interesantes, cada una en su época y en su estilo, pero sobre todo tantas, es que ha tenido tantas, Literal, ha tenido hasta 6, que sepamos, literalmente, vaya. hasta 6, porque aparte de los 5 que se conocen hay uno más, que es más antiguo, el más antiguo de todos, que me parece que se conserva en la Bueno, Trinidad. ese está un poco por demostrar. Sí que es verdad que se ha asumido que como era un Cristo antiguo que estaba allí en un atado a la columna, se supone que puede ser, pero no está muy claro. Sí que es verdad que revisando fotografías que yo tenía aquí guardado, también en 1903 se produce una estampa muy curiosa porque es un año que la Hermandad de la Virgen de la Luz, la Hermandad de Gloria que está en San Esteban, organiza una procesión para el Domingo de Ramos, para el Domingo de Resurrección, perdón, que en Sevilla pues era una cosa que hasta que no se estableció la Hermandad del Resucitado, no era algo que hubiera tenido una tradición muy, muy continua, ¿no? Es un año que sacan en procesión pues un paso del Resucitado y a la Virgen de la Luz, el Domingo de Ramos. Sí, además me parece que también llegaba a salir el de la Ujú. Magdalena, ¿no? De Jerónimo Hernández. Ese sí que no tengo ahora mismo los datos de cuándo dejó de hacerlo. Pero ese sería otro tema interesante, ¿no? Saber cuántas cofradías han procesionado con el resucitado. Por ejemplo, la carretería lo tiene de titular Bueno, todavía. sí, antiguamente también bueno, antiguamente, en el siglo XVI hay constancia de que la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, con la que era en aquel momento del Carmen, tenía dos juegos de mascarillas que la Virgen procesionaba con una mascarilla gloriosa el Domingo de Resurrección, ¿no? Pero eso cuando ya toque ya lo tocaremos. Sí, bueno, esos cambios de iconografía son Bueno, a mí es que, fascinantes. Muchos los tenemos todavía en el a mí es que es Aljarafe. una, Muchos a mí es que quedan. es una cosa que me disloca, vamos, yo ya dar más información de la cuenta, yo personalmente yo tengo aquí en mi casa una virgen pequeñita, una devoción particular, y yo precisamente la tengo, es como si fuera una virgen de gloria porque no tiene lágrimas y tú la ves y parece una virgen de gloria, lo que pasa es que la tengo todo el año vestida de dolorosa porque me gustan así las vírgenes, ¿no? Pero bueno, Bueno, ha habido muchas vírgenes dolorosas. Y, si por darte más señales, la del patrocinio del cachorro, tanto la actual como bueno, la actual yo creo que ya se hace pensando en dolorosa, pero la antigua era una Virgen de de- Gloria a todas claro, luces. bueno, o la Virgen que por ejemplo hace poco estuvo poniendo Jesús Romano una comparativa de la Virgen de la que podéis ver en la exposición que hay en Cajasol, la Virgen de los Dolores
de Santa Olalla, Santa Olalla del de un Cala. pueblo de un pueblo de la Sierra de Huelva, muy cerquita de Extremadura, y las comparativas que hizo con las fotos de la Virgen de La Palma, que a grandes rasgos la Virgen de La Palma, vamos, tiene toda la pinta de que es una Virgen de Gloria a la que en un momento dado pues se le ponen unas lágrimas, se le ponen ojos de cristal y ya se queda desde entonces hasta el día de hoy que se constituye una dolorosa, ¿no? Pues sí, ha sido algo bastante común eso de reutilizar imágenes. Pero bueno, yo creo que ya Hemos, se nos acaba el digo, tiempo. justo, vamos, una horita, Justito. justito. Yo personalmente tengo que emplazaros hasta dentro de 2 semanas, porque la semana que viene, como podréis comprender, ni yo voy a tener cuerpo después de tirarme toda la noche orbitando alrededor de la Virgen. Antonio, Antonio no sé si tampoco tendrá mucho cuerpo y creo que ya con las vísperas de las esperanzas nos podríamos encontrar de nuevo. Además que creo que es una buena época para encauzar de 1910 a 1930, en el que además también, pues bueno, podemos meterle mano a lo que es la historia un poco de la forma de vestir a las vírgenes, que ahora mismo, por ejemplo, pues podemos tener un guiño a la vestimenta que tiene la Esperanza de Triana, ¿no? Que bebe de esos tocados cruzados que se le hacían en el siglo XX, que además que vienen había quedado fatal. ¿Recio? ¿Era recio o persio? Persio. Es que entre Persio, Recio, normal. Y Morillo, que te lías tú con con el Morillo del siglo XX de José Morillo y Paco Morillo. En fin, que nada, que lo dicho, que nos vemos dentro de 2 semanas, ¿vale? Muchísimas gracias a toda la gente que nos habéis estado escuchando esta noche. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Pido también disculpas por otra vez por lo de la semana pasada, que me supo fatal por cancelar la última hora, pero es que no era persona y nada. Espero que tengáis una gran semana, que todos los que estáis en Sevilla, que la podáis disfrutar la Semana Santa que no hemos tenido este año, bueno, que hemos tenido a medias este año con la lluvia, que la podáis disfrutar en estos días. Si no habéis ido a ver la exposición del Cajasol, os obligo, pero os Por obligo que favor, vayáis a ver bueno, las dos exposiciones que hay en el Cajasol, porque podéis ver tanta de cerca muchas obras que tenemos aquí en Sevilla. Lo primero que se me ocurre, bueno, la Virgen de los Siete Dolores y Antigua, la Bambalina de la Virgen del Valle, el San Pedro, por ejemplo, de la Hermandad de la Borriquita, un San José un poco que dicen que es de Roldán, pero bueno, no parece muy de Roldán, que hay de la Hermandad del Amor. Luego después los esvotos de la Virgen de Consolación de Utrera, que son maravillosos. Un cuadro enorme que hay de la romería de la Virgen de la Cabeza, en el que aparece toda la gente pintada andando de rodillas, subiendo para el cerro, la gente, otros de penitencia, las mujeres con los trajes de corte en medio del monte. Una fantasía. De verdad, no os lo perdáis, porque es que, vamos, incluso podéis ver de cerca el manto, que hemos estado hablando de la túnica del Cristo del Rescate de Granada, podéis ver de cerca también el manto de la Virgen del Mar de Almería, que es un manto también más o menos de esta época y que es una auténtica virguería. Y bueno, el del Mar de Almería es más más antiguo antiguo. Ten en todavía, ¿no? cuenta que lo regala Isabel Ah, pues entonces II. más antiguo todavía. Pero bueno, Bastante más. Pero es una maravilla. Fijaros en el soporte, que no es ni tisú ni terciopelo, sino que está directamente bordado en hilos de plata. Es una maravilla. de ver. Y el que está al lado, que es el de la Asunción de Ay, Estepa. es verdad, qué Fantástico. maravilla. Fantástico. La exposición es para no perdérsela, desde luego. Esta y también la de las devociones conventuales en Santa Clara me Sí, gustó es muchísimo. verdad que ahí coincidimos Antonio y yo Es verdad. y podéis ver unas cosas chulísimas, muy, muy bonitas. Hay sobre todo la pieza que más me gustó fue un pequeño retablo que Antonio me dijo, es que estos son papeles. Un pequeño retablito que hay de una Virgen del Rosario con santos y la verdad que es muy curioso porque fíjate que están todas las volutas y todas las piezas del retablo que tiene hecho, son hechas con papelitos, ¿sabes? Papel enrollado, Sí, así. sí. Y es súper curioso y de verdad aprovechar porque
estamos viviendo una segunda época de plata, que toda la gente que pudo vivir las exposiciones de los esplendores del 92, disfrutarlo, porque estos son cosas únicas que pasan una sola vez en la vida y de verdad, que disfrutarlas. Y si no habéis ido, os obligo. Sí, os obligamos, los dos. Así que nada, que tengáis una gran semana y nada, que la disfrutéis muchísimo, que tengáis cerca vuestras devociones al Señor, a la Virgen, y una cosa que me encanta decir es que viva la Madre de Dios. ¡Que viva! Pues nada, un abrazo muy fuerte. Nos vemos la próxima. Venga, buenas Buenas noches. noches. Semana Santa Radio, la radio que se ve.